Soy la periodista de investigación, Anabel Hernández. En las últimas horas, algo brutal acaba de revelarse y lo que te voy a contar te va a hacer entender que Claudia Sheinbaum acaba de cometer el error más grave de su gobierno. Un error que la delata, un error que expone el pacto que tenía con el Mencho, un error que tiene furioso a Washington porque en una declaración pública la presidenta se proyectó, dijo lo que no debía decir y ahora Estados Unidos tiene la confirmación de lo que siempre sospechó. El gobierno de México ayudaba a pasar drogas y lo que te voy a revelar sobre la declaración de Sheinbaum que enfureció a Washington, sobre las palabras exactas donde admite que ayudaban a pasar drogas, sobre por qué nunca ha mencionado al Mencho por su nombre, sobre los $20 millones que supuestamente el Mencho le dio para las elecciones de 2024, sobre por qué quemaron 50 bancos del bienestar como mensaje al gobierno, sobre las evidencias que desaparecieron de la cabaña del Mencho y sobre por qué lo querían muerto y no vivo, te va a hacer entender que estamos ante el mayor escándalo de corrupción y narcopolítica en la historia de México. Y Sheinbaum acaba de delatarse sola, pero antes necesito que hagas algo. Ahora mismo, sin pensarlo, comenta "se delató" si crees que Sheinbaum cometió un error gravísimo, porque después de lo que vas a escuchar, vas a entender por qué Washington está furioso con el gobierno mexicano. Y aquí viene la declaración que tiene a todos hablando. Sheinbaum dijo textualmente: "Tenemos muy claro, frente a los vecinos, que hay principios que no se negocian y además decimos siempre la verdad. Si ellos no quieren que estamos ayudando a que pasen drogas de México a Estados Unidos, también ellos tienen que hacer su parte para que dejen de entrar armas de Estados Unidos a México". Escuchaste bien. Si ellos no quieren que estamos ayudando a que pasen drogas, eso dijo la presidenta de México, admitiendo que ayudan a pasar drogas. La muy mensa se proyectó, porque lo que dijo es: nosotros no hacemos nada para combatir al narcotráfico, a menos de que seamos forzados por ustedes, por los norteamericanos. Comenta ayudando a pasar drogas, si escuchaste bien lo que dijo. Y esto lo dijo en Culiacán, Sinaloa, en el estado donde menos hay libertad y soberanía, en el estado donde gobierna Rubén Rocha, el gobernador que prácticamente ha aceptado públicamente el tema del narco. Justo ahí, en ese escenario, Sheinbaum fue a hablar de soberanía, fue a aplaudirle a Rocha su gestión, fue a decir que México es un país libre, independiente y soberano. ¡Qué cinismo! ¡Qué hipocresía! Hablar de soberanía en un estado controlado por el narco, donde el crimen organizado decide quién gana las elecciones, donde secuestran representantes electorales, donde obligan a candidatas a renunciar amenazando a sus familias. Esa es la soberanía de la que habla Sheinbaum, la soberanía narcopolítica. Comenta soberanía del narco. Si ves la hipocresía, ya hay algo muy importante que tienes que notar. La presidenta nunca ha mencionado al Mencho por su nombre, nunca ha hablado del tema directamente. Ha tratado de evadir el asunto. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque sabe que cualquiera de ellos puede salir y decir: "Presidenta, tú acuérdate de esto", y entonces la desenmascaran. Entonces prefiere no provocarlos. Sheinbaum evita mencionar al Mencho porque sabe lo que hay detrás, sabe de los pactos, sabe de los acuerdos, sabe de los financiamientos, y si provoca al cártel, si lo señala públicamente, ellos pueden responder, pueden soltar información, pueden revelar lo que saben. Por eso la presidenta calla, por eso evade, por eso se hace la desentendida. Comenta, nunca dice su nombre si notaste que evita mencionar al Mencho. Y en el Capitolio de Washington, lo que se dice es claro. Después de un cártel que duró más de 20 años, haciéndose cada vez más grande, Donald Trump en un día acabó con el Mencho. En un día. Y que no digan que no fueron los norteamericanos los que lo pescaron. En un día acabaron con el Mencho. Eso dicen en Washington. Y tienen razón. Durante más de 2 décadas, el CJNG creció y creció. Se hizo el cártel más poderoso del mundo.
Tuvo presencia en más de 60 países y el gobierno mexicano no hizo nada. López Obrador no hizo nada. Sheinbaum no hizo nada. Hasta que llegó Trump y en un día lo resolvió. Eso es lo que molesta a Estados Unidos, que ellos tuvieron que hacer el trabajo que México no quiso hacer. Comenta Trump en un día, si ves quién realmente acabó con el Mencho. Y lo que más molesta al gobierno de Estados Unidos es el auspiciamiento del narcotráfico por parte de quienes lo hicieron posible, porque todos los gobiernos pactaron con el narcotráfico, unos más, otros menos, pero los gobiernos de Morena no pactaron con el narco, se hicieron parte del movimiento del narco, se hicieron socios, participaron del crecimiento, participaron de las utilidades. Fueron cómplices activos, no pasivos, y ahí está la diferencia. Un gobierno corrupto que recibe sobornos es una cosa. Un gobierno que se asocia con el crimen organizado, que le permite crecer, que le da protección, que comparte las ganancias, eso es otra cosa. Eso es narcopolítica. Eso es lo que representa la 4T. Eso es lo que Sheinbaum acaba de delatar con su declaración. Comenta socios del narco. Si entiendes la diferencia, y no debemos olvidar el aviso que mandaron después de la muerte del Mencho. Quemaron 50 bancos del bienestar en una sola jornada. 50. No quemaron Oxxos, no quemaron bancos privados. Quemaron específicamente la infraestructura del gobierno de Morena, los bancos del bienestar, los bancos de la 4T. ¿Qué mensaje más claro? El cártel diciéndole al gobierno, teníamos un acuerdo y lo rompieron. Teníamos un pacto y nos traicionaron. Les pagábamos y nos abandonaron. Por eso quemamos sus bancos, por eso atacamos su infraestructura, por eso les mandamos este mensaje. La relación económica entre el narcotráfico y el gobierno quedó expuesta con esas llamas. Comenta, quemaron 50 bancos. Si ves el mensaje del cártel, y hay información que salió la semana pasada. Anabel Hernández dijo que hubo $20 millones que le dio el Mencho a Claudia Sheinbaum para las elecciones del 2024. $20 millones. Financiamiento del cártel más violento del mundo para la campaña de la presidenta de México. Así, sucesivamente, están saliendo cosas que hacen ver claramente que el gobierno es un vehículo del narcotráfico. Por eso Sheinbaum no menciona al Mencho, por eso evade el tema, por eso se proyecta cuando habla, porque tiene cola que le pisen, porque sabe que hay información que la compromete, porque sabe que si el Mencho hubiera hablado, la hubiera hundido. Por eso lo querían muerto, por eso no llegó vivo, por eso murió convenientemente en el traslado. Comenta $20 millones. Si te impacta esta cifra, y hay muchas dudas sobre lo que pasó con el Mencho. No hay una sola fotografía del cuerpo. No consta nada. ¿Fue herido? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué foto se tomó? ¿Lo subieron al avión? ¿En qué condiciones? Todo es un misterio. Todo está oculto. Todo quedó sin evidencias. Y la pregunta más importante, ¿dónde está el teléfono del Mencho? ¿Dónde están los teléfonos que él tenía? ¿Dónde están todas las evidencias? ¿Por qué permitieron que todo lo que estaba en la cabaña quedara expuesto para que los periodistas prácticamente se lo pudieran llevar? ¿Por qué no se resguardaron las pruebas como dicta el protocolo? Comenta dónde están las evidencias, si ves las irregularidades, y lo que rescataron fueron agendas donde están anotadas las narconóminas, pero no las rescató el gobierno. Las encontraron los periodistas en la cabaña. No tenían por qué encontrarlas. Deberían haber estado ya en resguardo de la autoridad. Fue un descuido, fue una falta de protocolos o fue a propósito. Dejaron las evidencias ahí para que alguien más las encontrara, para que salieran a la luz sin que el gobierno tuviera que revelarlas. Hay quien dice que en el avión, cuando según lo iban a trasladar, dijeron, ya mátalo de una vez. Muy fácil, simplemente le pones una almohada en la cara y listo. ¿En qué condiciones físicas lo subieron al avión? Eso es lo que necesitamos saber para entender todo el argumento de que decidieron eliminarlo para que no hablara.
Comenta, lo mataron en el avión, si crees que así fue. ¿Y para quién era importante que el Mencho hablara? Para Estados Unidos. ¿Te imaginas lo que él sabía? ¿Te imaginas la información que tenía? Nombres de políticos, montos de sobornos, rutas de trasiego, acuerdos con gobernadores, pactos con la presidencia. Todo eso se fue con él a la tumba. ¿Y a quién no le convenía que hablara? A México, al gobierno de México, a Sheinbaum, a López Obrador, a todos los que recibieron dinero del cártel, a todos los que hicieron pactos, a todos los que están comprometidos. Por eso lo querían muerto, por eso no llegó vivo, por eso las evidencias desaparecieron, por eso nadie habla del tema. Comenta, no les convenía que hablara si entiendes quién se beneficia. Y la declaración de Sheinbaum sobre las armas es una estupidez. Dice que Estados Unidos debe hacer su parte para que dejen de entrar armas, pero en una aduana hay dos partes, la que está queriendo meter la mercancía y la que la va a dejar pasar. Hay responsabilidad de ambos lados. Si no quieres que entren armas, dile al ejército, dile a los aduanales que no las dejen pasar. Eso es responsabilidad del gobierno mexicano, no del americano. Es una manera de querer evadir, de querer desviar la atención, de querer culpar a otros de su propia negligencia, de su propia complicidad, de su propio pacto con el narcotráfico. Sheinbaum quiere que creamos que el problema son las armas que entran, no las drogas que salen, pero la realidad es que ambas cosas pasan porque el gobierno lo permite. Comenta, responsabilidad de ambos lados si ves la evasión. Y luego Sheinbaum dice que la soberanía no se negocia, que México es un país libre, independiente y soberano. ¡Qué cinismo! La soberanía ya la entregaron al narco. Tú y Andrés Manuel se la entregaron. Ustedes son parte de la soberanía narcopolítica. No pueden hablar de soberanía cuando el crimen organizado controla estados enteros, cuando el narco decide elecciones, cuando queman la infraestructura del gobierno como mensaje. En Sinaloa, 800 representantes electorales fueron levantados por el narco días antes de la elección. Los metieron en una bodega, los obligaron a llenar papeletas, no los dejaron ir hasta que cerraron las casillas. Así ganó Rocha. Así son las elecciones en los estados controlados por el narco. Y Sheinbaum va ahí a hablar de soberanía. Es una burla. Comenta soberanía narcopolítica si ves la realidad. Y ahora Washington tiene toda la información. Tiene los testimonios de los capos que han capturado. Tiene al Mayo Zambada hablando. Tiene a Ovidio declarando. Tiene al Menchito soltando nombres. Y tiene la declaración de Sheinbaum admitiendo que ayudan a pasar drogas. Todo está documentado. Todo está grabado. Todo está en el expediente. La pregunta es, ¿cuándo van a actuar? ¿Cuándo van a ir por los narcopolíticos? ¿Cuándo van a usar toda esa información para hundir al gobierno que auspició el crecimiento del cártel más violento del mundo? Trump ya dijo que el Mencho no es suficiente, que quiere más, que México debe intensificar sus esfuerzos, y eso significa que vienen por los políticos. Comenta, Washington tiene todo, si ves lo que viene. Y Sheinbaum está atrapada. Por un lado, tiene que cooperar con Estados Unidos para evitar sanciones económicas. Por otro lado, tiene que proteger los secretos del gobierno anterior. Tiene que proteger a López Obrador. Tiene que proteger a Andy. Tiene que proteger a todos los que recibieron dinero del narco. Y no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Su declaración la delató. Mostró que el gobierno ayuda a pasar drogas. Mostró que no combaten el narcotráfico voluntariamente. Mostró que solo actúan cuando Estados Unidos los obliga. Y eso es exactamente lo que Washington necesitaba escuchar. La confirmación de sus sospechas, la prueba de la complicidad. Comenta Sheinbaum atrapada si ves su situación. Y si llegaste hasta aquí, necesito que hagas algo muy importante. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Dale like a este video para que llegue a más personas. Compártelo con alguien que necesite saber lo que realmente dijo Sheinbaum y activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización, porque Sheinbaum
cometió un error gravísimo. Se proyectó, admitió que ayudan a pasar drogas. Nunca menciona al Mencho por su nombre. Evade el tema porque tiene miedo de lo que puedan revelar. Y Washington está furioso. Tiene toda la información y va a actuar. La presidenta se delató sola y ahora no hay vuelta atrás. Comenta, se delató. Si vas a estar pendiente de lo que sigue, nos vemos en el próximo video. Y recuerda, cuando hablas de más, te proyectas. Y Sheinbaum acaba de mostrar lo que el gobierno de México realmente hace con el narcotráfico.